Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente. ¿Cómo les va? A Buenas ver, tardes, hermano. Bien, gracias. qué bueno, me da mucho gusto, Rubén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto volverlos a encontrar. Y bueno, pues ya estamos entrando en una época de calor, entonces que así también nuestro corazón, ¿verdad? Sea ardiente por el Señor y buscar su rostro y conocer más de Él. Pues nada, vamos a iniciar el día de hoy. Me da mucho gusto volverlos a encontrar. Hoy vamos a estar tratando el noveno tema del curso básico A de este primer trimestre del 2022. Y bueno, pues yo creo que ya se dieron cuenta que pues ya vamos por la novena clase, entramos en la fase final. Y bueno, pues ha sido muy rápido el tiempo y como se los comentaba desde la primera clase, la verdad es que a veces no estimamos el tiempo en su justa medida. El tiempo vuela, el tiempo se va, el tiempo pasa rápido. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda y hoy es el día en que el Señor ha creado para que nosotros podamos aprender más de Él. Y todo este periodo de tiempo, pues igual, Dios es el que nos está llamando a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de la vida eterna, que es en Jesucristo, y también el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Pues, como ustedes saben, pues vamos a hacer un recuento rápido, a ver, de las clases que ya hemos estado ahí atendiendo. Les voy a dictar las clases que ya hemos estado atendiendo hasta el día de hoy. Bueno, pues la primera clase, acuérdense ustedes, fue la introducción. Ahí abordamos el por qué hacemos lo que hacemos, quiénes somos, cuál es el propósito, el objetivo de estos cursos, qué es lo que se espera obtener a través de ellos. Y bien, pues para recapitular, pues nada, somos la iglesia de Jesucristo y estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz eterna, ¿verdad? Y en ese sentido, haya una indicación del mismo Señor Jesucristo que dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Y pues lo que estamos haciendo, buscando ese discipulado que nos lleve a un nivel más alto día tras día en el conocimiento, y no solamente eso, sino en la vivencia, en la experiencia de las bendiciones, de las promesas, de todo lo que el reino de Dios en la persona de Jesucristo tiene para nosotros. Hoy en la iglesia se hablaba del propósito de nuestras vidas y ya lo hemos platicado aquí. Efectivamente hay un propósito para todos nosotros que Dios ha escrito desde la eternidad y nosotros estamos buscando con todo nuestro ser que ese propósito se cumpla, y es mi anhelo para todos ustedes que ninguna de las promesas, ninguno de los pensamientos que Dios tiene para cada uno de ustedes deje de cumplirse, sino que todos se cumplan antes de que Él venga o nos llame a su presencia, ¿verdad? Pero solo eso se logra a través de el conocimiento de Él y de la obediencia, como también ya lo hemos visto en otras clases. También abordamos ya el tema del pueblo de Israel. Bueno, pues ese pueblo bendito que Dios utilizó para poder de Él entregarnos no solamente la palabra, los pactos, sino también del cual viene el Señor Jesucristo. Y hablábamos también de que pues Dios no ha acabado con este pueblo, aún hay hoy en día y en un futuro se va a estar escuchando de esta nación. Se entiende que Israel es el ombligo del mundo y es el reloj profético de Dios. Tú quieres ubicar qué es lo que viene para la tierra, pues debes de aprender a conocer más de lo que está pasando en Israel a la luz de las escrituras. Ellos son el reloj profético de Dios y por eso también Dios nos llama a estar atentos y a bendecirles, porque en ello también hay bendición y cosa menor no es pues el hecho de que nuestro Señor Jesucristo
venga de esa nación, ¿verdad? Si bien recuerdan, él, que comentábamos, viene de la tribu de Judá, por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Y bueno, pues los escritos bíblicos fueron realizados, inspirados por el Espíritu Santo en personas de esta nación, los discípulos de Jesucristo, los primeros discípulos, los apóstoles incluso fueron de esta nación. Y bueno, hay mucho que hay en deuda para con ellos, porque también hablábamos, si ustedes recuerdan, que Dios les cegó el entendimiento para que en ese sentido su propósito se cumpliera, en cuanto a que a través de ello Jesús iba a llegar a los gentiles. Pero también hablábamos de que Jesús, después de llegar a los gentiles, regresa a ellos, y entonces estamos hablando de que ya eso se está dando. Mucho judío, mucho israelita que en su momento no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, pues hoy en día lo está haciendo, y eso nos habla de que los tiempos finales se acercan. Así que hay que estar muy pendiente, más aún de todo lo que estamos viendo con esto de las guerras, la maldad que se acrecenta y muchos otros sucesos que la Biblia y nuestro Señor Jesucristo nos pide estar atentos. Hablamos de la palabra, de la Biblia. Bueno, ya la Biblia, ese compendio de libros. Acuérdense que la Biblia significa libro o libros, y hablábamos de cómo se fue integrando, de los autores, de las secciones, del Antiguo y Nuevo Testamento, de los escritos proféticos, de los históricos, de los poéticos, de los salmos, de los cantares. Acuérdense, hablábamos también del Nuevo Testamento, y hablábamos de cómo en algún momento esto era un rollo, después ya con la imprenta se volvió un libro como lo conocemos hoy en día. De hecho, pues ya de una manera más actual, hablamos ya de las versiones electrónicas, de las diferentes versiones, de las traducciones, que hay varias, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de esa clase que nos apoyó mi hermano Sergio a compartir también parte de, donde nos dio mucha información muy interesante, que hablábamos de que es el libro más vendido, con mayor presencia alrededor del mundo, pero lamentablemente para otros, no para nosotros, para otros es el menos leído. No para nosotros, porque nosotros vamos tomándole amor, vamos tomándole sentido, y vamos apreciando lo que hay en cada Biblia, la revelación de Dios y de Jesús, y lo que allí se nos va revelando para que nosotros vayamos siendo transformados conforme a esa bendita palabra. Y de ahí, pues, si bien recuerdan, vimos lo que es la palabra de Dios. Ya no solamente un libro como tal escrito, sino un libro, podríamos decirle, un libro vivo, la palabra de Dios, esa palabra que viene a alimentarnos el espíritu. Recuerden que hablábamos de cómo Jesús fue tentado en el desierto con la propia palabra usada de una forma cizañosa por parte del enemigo, pero Jesús conocía la palabra y él la supo interpretar de forma correcta. Ese pasaje a mí me asombra mucho, cuando Jesús, teniendo hambre en el desierto, Satanás le dice que convierta las piedras en pan, ¿no? Y Jesús le dice, no, pues escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente quedó el registro de cómo Jesús pudo defenderse por medio de la palabra de las acechanzas del enemigo, sino que nos deja una ley eterna que debemos de apreciar de una forma muy puntual, y que es el hecho de entender que nosotros como personas necesitamos ese alimento vivo que es la palabra de Dios para verdaderamente vivir conforme al Espíritu, para verdaderamente conocer la voluntad, la mente de Dios, para poder ser fortalecido. Hablábamos de que el Espíritu en nosotros es como un músculo
atrofiado, ¿verdad? Pero conforme empezamos a ejercitar ese músculo espiritual de frente a las Escrituras, de frente a la palabra de Dios, ese espíritu se empieza a hacer fuerte, se empieza a ejercitar y empieza a tomar una condición muy deseable en cada uno de nosotros, de tal forma que de continuar así, en algún momento el espíritu se enseñorea en nosotros. Es muy bueno eso, que el espíritu que esté en nosotros se enseñoree, sea lo fuerte, porque de otra forma lo que nos guía es las emociones, la carne se le conoce, que es la persona, la persona carnal, no precisamente el espíritu, y esa persona carnal es la que tiende, también lo veíamos en alguna clase, tiende al error, tiende al pecado, es tendiente a esa humanidad caída que también hablábamos hace algunas clases. Por eso es interesante e importantísimo que el espíritu en nosotros se fortalezca de tal forma que obligue a todo nuestro ser a caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Sin ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, simple y sencillamente estamos perdidos, porque es el espíritu el que de Dios por medio de la palabra, tocando nuestro espíritu, la que nos lleva a cambiar, la que nos lleva a superar a nosotros mismos, nuestras propias debilidades. Así que la palabra de Dios es súper importante, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, pues la Biblia, y desde Génesis hasta Apocalipsis, por eso nosotros conocemos como la revelación del corazón y la mente y la voluntad de Dios por medio de su palabra, la misma palabra que creó el universo, la misma palabra que Dios decretó cuando te trajo a vida. Es muy interesante. Después de ello vimos el tema del discípulo. El discípulo, acuérdense que hablábamos de que Dios, más que buscar creyentes, busca discípulos, porque un discípulo no solamente cree en Dios, sino le cree a Dios, que eso es lo verdaderamente importante. Me acuerdo de un pasaje que dice que nos deja ver que ser creyente no es gran cosa, porque las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir eso? Que los demonios también son creyentes. Fíjate qué interesante. Un demonio, el mismísimo Satanás, también es creyente, pero sigue siendo demonio y sigue siendo Satanás. Un discípulo no solamente cree en Dios, sino que ejercita el espíritu a través de la palabra y de la doctrina, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que su condición va cambiando. Y hemos hablado de un pasaje que lo he citado más de una ocasión en todo este tiempo, de que estamos llamados a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ustedes han visto el amanecer, como en la oscuridad de repente se ve una luz ahí titilante y de repente empieza a tomar mayor intensidad y hasta que en mediodía, bueno, pues ese sol está en su apogeo, ¿no? Bueno, pues así estamos llamados nosotros a ser como creyentes y de ahí empezando después a ser discípulos y evidentemente en ese sentido vamos creciendo hasta esa perfección que Dios nos va llamando. ¿Cuánto nos puede llevar ese proceso? Bueno, pues nos puede llevar toda la vida, pero pues es el propósito de nuestra existencia. Para ello, comentábamos que se requiere esfuerzo, se requiere constancia, se requiere perseverancia, pero vaya, al final del día, insisto, hablábamos de que nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y es lo que estamos haciendo. Para ello se requiere ser esforzado, se requiere ser valiente, se requiere ser constante y perseverante. Después hablamos también de la clase 6 fue la clase de platicando con Dios, ¿sí? Platicando con Dios. Es un tema muy interesante porque pues no es tanto en un sentido unidireccional, no es como el rezo en el cual yo nada más le hablo a Dios, sino a platicando con Dios ya hablábamos de las implicaciones de la oración,
de cómo una plática se caracteriza de forma particular porque hay una retroalimentación, es decir, que Dios nos habla. Y hablábamos que en ese platicando con Dios, lo sobresaliente, lo que tendríamos que visualizar y enfatizar es el hecho de que en la plática con Dios Él nos habla. Incluso ese fue como que el punto que estuvimos ahí señalando del hecho de que Dios está de formas diversas, de forma continua hablando, y también nosotros necesitamos en ese ejercitar nuestro espíritu, estar atentos a la forma en que Dios nos habla, no solamente por su propia palabra, sino también de algunas otras formas que Dios utiliza, porque pues Dios no se limita, pero vaya, que todo lo que Él nos habla se ajusta y es armónico con lo que Él ya nos ha dado por medio de su palabra. Es un tema también que puede sonar difícil al principio. Bueno, decir Dios me habla, pues alguien, si yo le dijera a cualquiera allá afuera, es que Dios me habla, pues diría, pues estás loco, ¿no? Pero no, bíblicamente y para los que lo hemos experimentado, Dios nos habla, de veras, Dios habla. Yo te podría decir, hablé con Él en esta mañana, ¿no? Y es verdad, estamos llamados a tener una comunión, una plática con Dios donde yo pueda platicar, incluso hablábamos como con un amigo, ¿verdad? En esa confianza, en esa cercanía, y bueno, pues eso es posible y es algo que también como discípulos vamos a ir desarrollando. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con enfatizar este punto, ¿no? Bueno, después hablábamos del pecado. La clase 7 fue sobre el pecado. Si ustedes recuerdan, hablábamos que el pecado es la enfermedad de la raza humana. Esa clase enfatizamos el punto de la naturaleza caída del hombre. Una naturaleza en la cual nosotros nacemos o heredamos y mediante la cual tendemos al error, tendemos al pecado. Y poníamos el ejemplo para los que se acuerdan, les decía que íbamos a comprobar la naturaleza pecaminosa del hombre a través de unos ejercicios. Uno de ellos era, y yo les hacía unas preguntas, ¿qué es más fácil, decir la verdad o decir mentiras? Bueno, pues tú ya lo sabes. ¿Qué es más fácil, ser honesto o no serlo, no ser honesto, decir la verdad o decir mentiras? ¿Qué es más fácil, ser fiel o ser infiel? Para los que se enteraron de ayer de lo que pasó en Querétaro, en un estadio de fútbol, ¿qué es más fácil, ser amable o ser violento? Y tú, si lo vas analizando, incluso hablábamos de los niños, ¿qué es más fácil, ser un chiquito, un pequeño, un bebé dadivoso, compartido o envidioso? Y te vas a dar cuenta que si analizas todos estos puntos, te vas a dar cuenta que al hombre se le da muy fácil ser pecador, ser una persona inclinada hacia lo que no conviene, lo que la Biblia le llama pecado, precisamente por esa naturaleza que hay en nosotros y que es de lo que Jesús viene a salvarnos, es de lo que precisamente la palabra de Dios dice que Jesús nos viene a librar de esa naturaleza de pecado que atenta contra nosotros mismos. Es decir, hablábamos de que el mayor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos en cuanto a nuestra naturaleza tendiente al pecado, porque me lleva a hacer cosas que no me convienen, me lleva a hacer cosas que eventualmente me pasarán factura. Y pudiéramos aquí hablar nuevamente de 1000 cosas que esa vez abordamos, pero nada más lo dejamos en ese punto, que precisamente las guerras, la dice la palabra de Dios, que las disensiones, los pleitos, los chismes, las adicciones, hablábamos en aquel entonces, todo tiene como origen el pecado. Los adulterios, los divorcios, los abandonos, las agresiones, todo tiene que ver en el fondo con el pecado que hay en el hombre y en el cual pues el que se mantiene va acabando su propia destrucción. Bueno, hace 8 días abordamos el tema del arrepentimiento y bueno, pues ya en ese tema, si ustedes bien recuerdan, hablábamos de
de cómo un hombre, pues primeramente tiene que estar convencido que hay un pecado en sí mismo para después proceder a arrepentirse y en ese arrepentimiento clamar a Dios. Y también hablábamos de lo hermoso que es entender que a un corazón contrito o un corazón humillado y un corazón arrepentido no lo desprecia Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que Jesús comenta por medio de la palabra que Él viene a sanar enfermos, Él viene a sanar pecadores. Si tú no te consideras pecador o no te consideras con esa tendencia, pues la palabra de Dios no es para ti, porque si yo me considero alguien que soy bueno o que no peco, pues la realidad es que no tiene sentido la palabra o la persona de un Salvador. Cuando hablamos de Jesús como Salvador, de lo primero que viene a salvarnos es de esa condición de pecado que se manifiesta en cada uno de nosotros a la manera de un cáncer en la cual Jesucristo y su obra redentora o su obra de sacrificio en la cruz nos sana por medio de la fe, por medio del creer que Él fue enviado por Dios por motivo del amor que Él nos tiene, que Él se sacrificó y que Él también resucitó al tercer día. Y todo ello por motivo del amor a mi persona, a tu persona, para que en ese sentido no muramos, para que en ese sentido no nos autodestruyamos y para que creyendo en Él, como dicen las Escrituras, tengamos vida eterna, una vida en abundancia que Él quiere que vivamos todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestro pasado. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nos encontramos con Jesús, por medio del arrepentimiento, entendidos del pecado que hay en nosotros, entendidos de la revelación de la voluntad de Dios por medio de la palabra, entonces nosotros también entendidos de que Dios escucha y responde, es cuando nosotros clamamos a Él, pedimos perdón y Él nos perdona, nos limpia de todas nuestras maldades y entonces incluso Él, hablábamos hace 8 días, que borra toda esa historial de pecado y no se acuerda más de ello. Y hablábamos, incluso se me viene a la mente ese punto de esos 8 días de que hablábamos cuando tú verdaderamente te arrepientes, tienes que hacerlo solamente una vez. ¿Por qué? Porque Dios, cuando recibe de forma honesta de tu parte ese arrepentimiento, Él desecha esa acta de deuda en tu contra, la tira a la basura y no se acuerda más. Si tú después insistes en seguirte arrepintiendo de lo que hiciste, Dios te diría, pues yo no me acuerdo ya de eso, así que también tú deberías de olvidarte. Hablábamos que eso no significaba que no volviéramos a pecar. Nuestra naturaleza tendiente al pecado se revela contra nosotros una y otra vez. Sin embargo, nosotros, tomados de la mano de Jesucristo, somos renovados, somos limpiados y somos perdonados porque estamos de continuo lavándonos en esa fuente de agua limpia que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablábamos de que pudiera haber maldad en nosotros y pensar que porque como Dios nos perdona, entonces pudiéramos estar actuando premeditadamente y pecando de esa manera, diciendo, bueno, pues como Dios me perdona, pues yo peco deliberadamente, y la misma Escritura decía que esa es una condición muy riesgosa y muy peligrosa para nosotros mismos, porque pudiéramos entonces estar jugando y entrando en un mandamiento también de Dios que nos dice, no tentarás a Dios. Hablábamos ya para terminar con este recuento de lo que hemos visto hasta ahora, hace 8 días, de la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Decíamos que ambos eran muy similares en apariencia. Alguien que había cometido algo, pues, que no le daba, o que no era bueno a los ojos de Dios, pudiera que él dijera estar arrepentido, pero nosotros no sabemos si él estaba arrepentido o solamente tenía un remordimiento pasajero, sino que hasta después de pasado un tiempo, si la persona no volvía a cometer eso de forma deliberada, entonces sí estaba arrepentido. Si no, entonces eran unas lágrimas, como decíamos por ahí, unas lágrimas de cocodrilo o unas lágrimas hipócritas, que poníamos el ejemplo del borracho, ¿no? Que muchas veces en la cruda se siente tan mal y dice, de veras no vuelvo a tomar, me siento tan mal, de veras prometo no volver a tomar. Sin embargo, después de que ese malestar pasaba, volví a tomar.
y hablábamos de que alguien que verdaderamente se arrepentía de ello, no volvía a ponerse ahí la borrachera. Bueno, pues así de una forma muy rápida, acabamos de hacer un recuento de las 8 clases que hemos revisado, de las 8 temas que hemos estado atendiendo, y el día de hoy vamos a revisar un tema que nuevamente les comento, es muy, muy importante. De hecho, el tema así se llama, la importancia de la oración. Pues nosotros ya estamos entendiendo que nosotros buscamos o somos llamados a tener una comunión por parte de un Dios vivo. Es un concepto muy, muy interesante, un Dios vivo, un Dios pensante, un Dios que tiene emociones, un Dios que tiene voluntad. Incluso en alguna clase hablábamos de que estos 3 elementos, la voluntad, la inteligencia y las emociones, son lo que conforman a una persona. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que en ti hay una inteligencia, hay un cúmulo de emociones y también hay un cúmulo de tu voluntad. Y la mezcla de estos 3 elementos conforman a tu persona. Y de hecho, ahí es donde se da la imagen y semejanza para con Dios. Así como tú piensas, así como tú sientes y así como tú actúas, lo haces porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, de un Dios vivo que también actúa, tan actuó, que tuvo la gran idea de crear el mundo, el universo, de crearte a ti, ¿sí? Tiene emociones, por eso la palabra de Dios dice que te ama, que me ama, dice la palabra de Dios que de tal manera Él amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo para que el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Fíjate, entonces Dios actúa, envía, Él ama. Y bueno, pues si habláramos de que Dios lo sabe, pues Dios lo sabe todo. La palabra de Dios dice que Él sabe incluso cuántos cabellos tienes en la cabeza. Él tiene todo el conocimiento. El concepto del Dios vivo se tiene que poner en la mesa para que podamos entender que estamos llamados a tener una comunicación con Él por medio de la oración. Entonces, ahora sí ya dejamos la base sentada para el tema de hoy. Pero antes de iniciar, de todo lo que hemos platicado aquí, yo estoy seguro que a algunos les han venido alguna idea, algún pensamiento, alguna experiencia. No sé si alguien quisiera 2 comentarios, observaciones, preguntas, inquietudes. A ver, ¿quién dice yo? Que abra su micrófono y me comente de todo este trayecto que traemos desde hace un par de meses. ¿Yo le puedo platicar, hermano Rodolfo? Y adelante, de eso se trata. Bueno, pues a partir del primer tema y de todo lo que hemos visto, Sí. pues ha sido algo muy, muy, muy revelador. Ha sido algo, de verdad, algo muy, muy padre porque nos ha hecho, bueno, a mí en lo personal me ha hecho sentir querido, me ha hecho sentir amado, o sea, me ha hecho sentir protegido, pero a su vez me ha hecho sentir, pues, con esa, pues me ha hecho sentir con ese privilegio de conocer a quién me creó, ¿no? Y saber que tengo un propósito, el hecho de estar aquí tiene un propósito que es muy padre, ¿no? Y que, digo, Dios nos lo va revelando día con día y nos va preparando como casa, ¿no? Como Dios es como el papá que dice, tú no te preocupes, ya tú escúchame y ven y haz lo que te digo, ¿no? Y todo va a salir bien. Ay, pero es que lo veo bien difícil. No te preocupes, tú vente, tú aviéntate, ¿no? Yo sé por qué te lo digo. Y es padre porque, pues, uno se va dando cuenta que en realidad ahí está. O sea, en realidad está, pues, es un Dios vivo, es un Dios que nos escucha, es un Dios que, híjole, tiene tanto cuidado con nosotros, así tan detallado. Y él que uno también
es de utilidad para él, ¿no? Y pues, qué gran bendición el poder ser usado por él. Sí, qué interesante. Ahorita que estabas comentando, lo que comentaste, se me viene a la mente que hay un pasaje que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y sí, muchas de las cosas que aquí comentamos, pues pueden resultar algo complicadas de entender o asimilar o hasta imposibles de ejecutar, ¿verdad? Pero pasa lo que tú acabas de decir, que Dios nos está haciendo esa invitación de decir, tú anímate, tú da el primer paso, tú ven y yo me voy a encargar de lo demás, pero tú da el primer paso. Te voy a comentar y les voy a comentar a todos una revelación que Dios me dio sobre un pasaje bíblico hace algunos años, unos 4 o 5 años. Fíjense, acuérdate de este pasaje, te voy a parafrasear ahí el pasaje. Resulta que ustedes saben que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los pasa por el Mar Rojo y Dios hace el mar secar, ¿no? Lo seca, incluso han visto seguramente una película donde el mar se abre y el pueblo pasa en seco. Bueno, más adelante, cuando ya llegan a la tierra prometida, pasa algo similar en el río Jordán y ahí también pasan en seco el pueblo de Israel, pasan los sacerdotes, pero hay un pasaje, el pasaje si tú lo lees, después te voy a buscar la referencia, dice que Dios les había prometido que iban a pasar el Jordán en seco, ¿sí? Y hace algún tiempo estaba viendo un documental del río Jordán, y hay secciones donde el cauce es muy, muy fuerte. Es decir, Dios les dijo que iba a pasar el pueblo por medio también del Jordán, en seco, a la manera del Mar Rojo. Pero Dios me mostró, fíjate nada más a través de ese pasaje, que el pueblo llegó a la orilla del Jordán y entonces Dios les prometió, les dijo, ustedes van a pasar en seco, ¿sí? Pero hasta que des el primer paso, el primer hombre, el más atrevido, el más aventado, hasta que ese hombre diera el primer paso en el Jordán, en ese momento el Jordán se iba a abrir, no antes. Imagínate tú estando en el Jordán ahí con la promesa de que Dios te va a hacer pasar a la otra orilla en seco. Pero no, Dios no lo seca o no detiene el cauce hasta que tú das el primer paso. En ese momento, la persona que dio el primer paso pudo haber pensado lo siguiente, pues es imposible que Dios lo pare, ¿no? Es imposible que Dios pare el cauce del Jordán. Y decía, bueno, si doy el paso, pues, y Dios no lo seca el cauce, pues me voy a morir, porque te digo que incluso este estudio que hoy vi un estudio en internet de alguien que hizo o trajo este pasaje a la orilla del Jordán, y no es un riachuelo, o sea, ahí donde iba a pasar el pueblo es un río profundo, es un río caudaloso. El punto que te quiero decir es lo que acabas de comentar. Estaba a la orilla del Jordán y Dios estaba retando al pueblo a que le creyeran a su promesa, en el sentido de que hasta que tú des el paso, yo te prometo, decía Dios, yo te prometo que dando el primer paso te seco el río. Y a veces el hombre dice, no, a ver, Dios, pues, yo doy el paso, pero primero seca el río y luego ya doy el paso, ¿no? Primero actúa tú, Dios, y yo doy el paso y ya camino en seco. Y Dios dice, no, Dios no actúa así, hermano. Dios te dice, créeme, da el paso, arriesga tu vida si es necesario por creerme y yo te voy a responder. Y eso que parece para ti imposible, lo voy a hacer posible. Y siempre es casi como una regla, es casi como una ley de Dios que siempre nos invita a dar el paso para ver si le creemos. Fíjate qué interesante. Se me viene otro ejemplo. Cuando Abraham, Dios le dice que sacrifique a su hijo, su unigénito, al hijo que Dios le había prometido darle descendencia, Abraham ya lo iba a matar, o sea, tomó el cuchillo y ya lo iba a matar,
Y hasta que ya lo iba a matar, Dios le dijo, no lo mates. Y le dio un carnero atorado ahí en un zarzal. Pero de frente a Dios, Él siempre nos reta primero a creerle. Y ahí es donde nosotros nos atoramos, porque a veces dudamos, a veces pues sí le creemos, pero queremos que Él actúe primero, que Él pues nos la ponga más fácil, ¿no? Te digo, el tema del Jordán para mí fue muy revelador y te quiero comentar algo. Yo estaba en aquel entonces trabajando en un hospital donde pues yo ya estaba sufriéndole mucho en ese lugar. La verdad es que yo ya no quería trabajar allí y pues yo estaba diciéndole al Señor pues que me diera otro trabajo, ¿no? Porque yo ya no quería trabajar ahí por motivos diversos. Y vino a mí este pasaje y a través de ese pasaje yo sentí en mi corazón que Dios me estaba diciendo, pues si quieres otro trabajo, da el paso, ¿no? Y no estoy diciendo que esto lo hagan ustedes, ojo, Dios me habló de una forma particular a mí en ese sentido y yo entendí que tenía que renunciar a ese trabajo sin tener otro trabajo, ¿no? Y yo dije, Señor, sí. Y Dios me lo confirmó, te digo, a través de la revelación de este pasaje que te estoy hablando, del pasar el Jordán en seco. Y sí, Dios me lo confirmó a través de su palabra y a través de otras formas. Y Dios sí me confirmó, me dijo, tú da el paso y yo te voy a respaldar. Y yo le dije, pues yo te creo, Señor, yo te creo. Entonces renuncié sin tener otro trabajo asegurado. Incluso los que lo supieron me decían que estaba loco, ¿no? Porque cómo me atrevía a dejar un trabajo que tenía de cierta forma humanamente seguro y no tenía otro. Y yo dije, no, pues yo le voy a creer a Dios. Yo quiero experimentar a Dios. Yo quiero experimentar a Dios. Y sí, renuncié, mis hermanos, renuncié un viernes y el lunes ya tenía trabajo. El sábado, que fue el día después de haber renunciado, se dieron unos sucesos increíbles, pero pasaron, y el lunes ya estaba en otro trabajo, ¿no? Y yo dije, wow, qué interesante, o sea, Dios es vivo, Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que respalda su propia palabra y lo que humanamente pues es imposible, para Él es posible. Y así estamos llamados y por eso muchos se atoran, porque no quieren dar el primer paso de frente a Dios. Pero bueno, a ver, alguien más que me comente de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los temas que hemos estado compartiendo? 8 temas, ya hay mucho de qué hablar, pero háblame de algo particular, igual que Rubén. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Algún tema que te haya hecho sentido? A ver, Lili. A mí, por ejemplo, ay, ya. A mí, por ejemplo, yo siento que ha habido confrontación en mi vida, como de una manera de igual, o sea, siento que está como muy ligado en lo de confía en mí y yo te voy a responder, porque, o sea, luego llego a las clases y estoy como un poco, a lo mejor dispersa o tengo muchas cosas en mi mente o hay muchas preocupaciones. Y ya cuando acabo la clase es como, no sé, pero sí siento que ha habido como mucha confrontación en confiar en Dios y que Dios pues sí me está escuchando, solo que pues todo es como a sus tiempos y así. Sí, Dios te está escuchando, Dios nos está escuchando y tan Dios nos está escuchando que por eso ya vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que todo lo que hemos estado hablando otra vez nos trae como un embudo a lo que aquí vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con la importancia de la oración. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de un Dios vivo. Estamos hablando de un Dios que escucha. Fíjense ya todo lo que hemos hablado de un Dios que nos reta, de un Dios que, a ver, ya por aquí está la pantalla. ¿Ya la están viendo?
¿Sí? ¿Sí ven la pantalla? ¿No? No, todavía no. A ver, a ver, aguántenme. Si hablamos entonces de un Dios vivo, hablamos de un Dios que nos invita a tener, a ver, ahí está. ¿Ahí está? Sí, Sí, ya. Ajá. miren, esta pantalla, esta imagen me llamó mucho la atención porque pues ahora este celular sirve para mantenernos en comunicación con muchas personas, ¿no? Y bueno, pues la oración viene a ser como el celular para con Dios. La oración es el medio con el cual hacemos base con el reino de los cielos. El objetivo de la clase es adquirir la conciencia. Creo que ya nada más no la vamos a adquirir, sino lo vamos a reafirmar. La conciencia de platicar con Dios diariamente. ¿Sí? Así como en algún momento aprendimos a chatear, a mandarnos mensajes de texto, pues igual tenemos que tomar conciencia de la importancia de utilizar la oración para comunicarnos con Dios. Y bueno, pues no seríamos los primeros que tomamos conciencia de esa importancia. Todo discípulo consciente de la importancia de orar debería de tener en su corazón el anhelo de aprender, así como lo dice Lucas 11:1, que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, ¿no? Entonces, fíjate, ya alguien lo veía orar, alguien ya tenía esa revelación del Dios vivo, alguien ya tenía fíjate qué pasaje, ¿eh? Alguien ya, este discípulo ya sabía que no era algo que pudiera darse de forma automática, sino que requería una enseñanza, ya él tenía el anhelo de comunicarse con Dios y sabía que Jesucristo era el maestro que le podía dar la directriz para orar de forma efectiva. Pero bueno, de frente a ello, hay unos antecedentes religiosos y conceptos erróneos que nos impiden orar. Y curiosamente, uno de esos antecedentes religiosos y conceptos erróneos es el mismo Padre Nuestro. Qué interesante. Al menos, no sé si en todos, pero en muchas personas sí, el mismo Padre Nuestro, fíjate ya desde el Padre Nuestro, que viene en Lucas 11:2, es un concepto, marca un antecedente religioso que nos evita o nos impide orar. Y te voy a decir por qué. Bueno, yo nací, pues, como muchos, algunos ya no, en la religión tradicional y hasta antes de que hubiera la revelación de las escrituras en mi familia, yo todavía me acuerdo que fui a una clase de catecismo. Estaba siendo preparado para la primera comunión católica, ¿no? Ya no llegué, yo ya no participé en esa primera comunión, porque en ese inter, una tía que ahora vive en Estados Unidos compartió el Evangelio y bueno, pues sembró la semilla de la palabra de Dios y ya no continuamos como familia en la religión tradicional, pero algo de lo que me acuerdo mucho de esas clases de catecismo es de cómo enseñaban el Padre Nuestro, ¿no? Como una canción que decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y una canción bien rápida, ¿no? Y yo me acuerdo que no solamente yo, sino pues mis primos, mis tíos, aprendieron el Padre Nuestro así, como una canción. Y entre más la repitieras, como que uno creía que tenía más punch, así como que más poder, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero después ya eso lo vi no solamente en mi familia, sino ya en otras personas que se habían aprendido el Padre Nuestro de esa forma. Y tan rápido lo decían y tantas veces lo decían, que ni siquiera se detenía uno ya a analizar qué era lo que había detrás de esa oración, que por cierto,
cuando ya leemos la Biblia, pues el mismo Jesús dice, ¿no? Que a la hora de orar, no parlotees o repitas las cosas como los que no conocen a Dios, que creyendo que por sus repeticiones van a conseguir algo de frente a Dios, ¿no? Entonces es como que incongruente eso, pero de hecho la tradición religiosa que hay en México, que antepone a la oración el rezo, pues es eso, el rezo ya lo habíamos platicado, que es una repetición de algún texto, incluso bíblico, pero sin el entendimiento, sin el análisis correspondiente, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué podríamos entender del Padre Nuestro? Cuando Jesús también comentó que no lo repitiéramos, pues como loros. Pues nada, si tú lo analizas, que ahí aparece Lucas 11:2, dice Jesús, deberían orar de la siguiente manera. Fíjate, dice, de la siguiente manera, no repitiendo lo que está a continuación. Entonces, Padre que siempre, bueno, en esta versión dice, Padre que siempre sea santificado tu nombre, ¿no? Si tú te detienes ahí, pues nuevamente, ya con el puro Padre, ya analizamos que Él es el Padre, que yo soy el Hijo, que Él es más alto que yo dependo de Él, que mi Padre me ama, que mi Padre me cuida, que mi Padre tiene cuidado de mí, que no me deja, que aun cuando yo ya no sea un niño, puedo tomarme de su mano y en su regazo sentirme seguro. Entonces ya la pura palabra Padre me puede llevar a desarrollar toda una oración de confianza, de certeza, de ponerme en sus brazos, de dormir como un niño, de incluso en medio de las dificultades poder cerrar mis ojos y confiar que Él vela por mí. Bueno, después cuando dice que se ha santificado tu nombre, pues también deberíamos de entender que Él es santo, que su nombre es santo, que en Él no hay pecado, que Él es limpio, que su amor es perfecto, que Él es puro amor, y en ese puro amor no hay condicionante, que Él no toma en cuenta alguna cosa en mí para amarme, sino que su amor es puro y que su amor no cambia por motivo de su santidad, y que en esa santificación yo debería de corresponderle a Él también con una vida grata a sus ojos, con una vida santa, porque la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces yo debería de esforzarme por tener una vida limpia, una vida grata a Él, y estar de continuo buscando su beneplácito, ser grato a su corazón, que sea yo, como dice la Biblia, de un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse de frente a Él, porque Él es santo, y no solamente santo, dice la palabra, sino que 3 veces santo, ¿no? Entonces que yo debería de acercarme a Él con un corazón también puro, y para acercarme con un corazón puro, pues también tendría que pedirle perdón por mis pecados, pero yo también entiendo que para pedirle perdón por mis pecados debería de yo apelar a Jesucristo, a su sangre que me limpia. Y bueno, ya con 2 frases ya estoy ahí sacando muchos elementos de oración, ¿sí? Que tu reino venga pronto, que tu reino venga pronto, sí, pues yo tengo muchos anhelos en la tierra, yo tengo muchos propósitos, pero que venga su voluntad, ¿no? Que se cumpla en la tierra lo que Él ha decretado en el cielo, que su voluntad se cumpla en mi vida, en mi familia, en mi mente, y que me prepare para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si no lo has leído, te invito a que leas ahí cuando Jesús está siendo crucificado, que a la derecha y a la izquierda hay 2 ladrones, uno de él se burla, el otro sí lo reconoce como el Hijo de Dios, e incluso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y ya Jesús le dice, mira, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el otro hombre tuvo una revelación de que Jesucristo regresaría, que incluso si ese día moría, iba a regresar. Y de hecho, hace algunas clases hablábamos de eso, ¿no? Que
que la Biblia cierra en el Apocalipsis, las últimas palabras de cómo dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven, sí ven, Señor Jesucristo, porque al final de todo, lo que anhela nuestro corazón es que Jesucristo venga, que Él venga con su reino pronto, ¿ah? Es un anhelo genuino de alguien que es entendido que la vida, esta vida que hoy estamos viviendo es pasajera, pero que su reino que ha de venir será eterno, y en ese reino no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá lamento, sino que nos gozaremos en su presencia por la eternidad, en esas cenas del Cordero que Él ha prometido para cada uno de nosotros, que estaremos en un banquete eterno, ¿no? Fíjate, ya vamos apenas en el primer párrafo, ya todo lo que hemos hablado. Y así nos lo podríamos llevar, ¿no? Danos cada día el alimento que necesitamos, quita de mí la avaricia, quita de mí la angustia, quita de mí la preocupación del día de mañana, quita de mí, Señor, y todo aquel afán de acumular, de preocuparme por lo que aún no ha llegado, sino que yo pueda ver y vivir y ser agradecido con lo que tú hoy me estás dando, porque hasta el día de hoy tú no me has dejado sin alimento, incluso sin techo, sin vestido, y yo sé que en tu mano nunca me faltará nada. Se me viene a la mente ese pasaje que dice, anciano soy, joven fui, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, alguien justo que está siendo justificado por la sangre de Jesucristo, siempre tendrá el alimento diario, no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual, y por eso Jesucristo es el maná que viene del cielo, porque así como en el desierto el pueblo de Israel era alimentado por un alimento que caía del cielo como hojuelas de trigo, pues así también del cielo todos los días viene Jesús a nosotros para darnos ese alimento que necesitamos. Bueno, perdóname, Padre, yo sé que fallo, ahí en el 11:4, fallamos, nos equivocamos, yo reconozco mi pecado. Mira, ya estamos hablando de la clase pasada. Perdóname, papi, perdóname por mis faltas, mis errores. Ciertamente reconozco que en mí hay pecado, y cada que peco contra ti, Padre mío. Y así como yo perdono a otros que han pecado contra mí, perdóname a mí, Señor. Que en mí no haya rencor, que no haya venganza, que no haya resentimiento. Sí, lo que me hicieron fue terrible, pero yo los perdono, Señor, así como tú me perdonas a mí, y líbrame, Señor. Líbrame de caer ante la tentación, una tentación que me sale al paso día tras día, en cada momento, esa tentación que me quiere desviar del camino eterno, esa tentación que me quiere sacar de la ruta de la bendición, de la ruta de la promesa. Y bueno, yo no sé si tú alguna vez habías analizado el Padre Nuestro, como lo estamos realizando ahorita, pero este Padre Nuestro es riquísimo, riquísimo en significados, y todos esos significados tienen que ver con cómo orar. Pero ¿qué es más fácil? Pues mejor repetirlo como cotorro, ¿va? Y creer que entre más lo repito, pues algo va a pasar. Pues no. Y eso, por eso se ha convertido en un antecedente religioso y un concepto que a muchos, me incluyo hasta llegado a un punto, me impidió orar, hasta que me senté y empecé a analizarlo. Y cada que analizo este Padre Nuestro, lo veo de diferentes ángulos, y de veras que me sorprende por la profundidad, por la riqueza, por las vertientes que puede tener, y por lo que cada palabra te puede estar hablando de la mente y de la voluntad de Dios. Entonces, eso entre otras cosas, pero de forma tradicional, particularmente acá en México y en la región latinoamericana, pues el rezo, mis hermanos, el rezo que tiene como primer rezo el del Padre Nuestro, a muchos verdaderamente les impide orar, porque les enseña que relacionarse con Dios es más bien hablar
insisto, con todo respeto, como loro, algo que a veces ni entendemos. Otra de las cosas que también nos impide orar es un sentimiento de indignidad. Es un sentimiento de indignidad. Pues, ¿cómo voy a hablar yo con Dios si soy pecador, no? ¿Cómo voy a hablar yo con ese Dios perfecto si yo soy imperfecto? ¿Cómo voy a hablar yo con Dios si lo que hice, ¿no? Ese pecado que hice y Él es 3 veces santo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar con Dios? Habla tú mejor, ¿no? Tú que tienes acceso directo a Dios, ora por mí. Y eso es muy común también, de que alguien llegue y te diga, pues tú que tienes ese acceso directo a Dios, tú pídele por mí, pídele que me ayude. Y detrás de ello hay un sentimiento de indignidad, de decir, no, pues no soy digno. Sin embargo, aquí el punto es entender que cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos depositado nuestra confianza en Él, hemos creído en la obra que Él hizo en la cruz, nos hemos reconocido, pues sí, como indignos, pues también hay que entender que Jesús nos hace dignos, que la obra en la cruz nos hace dignos, nos hace hijos, nos hace aceptos, nos hace propiedad de Dios. Y por eso Romanos 5:1 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos, fíjate, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de ¿qué? ¿De lo que hiciste? ¿De tus buenas obras? No, sino por medio de la fe. ¿De la fe en quién? Pues en Jesucristo. Dice que entonces tienes paz con Dios, otra vez, gracias a lo que hiciste, gracias a tu esfuerzo, gracias a tus méritos, pues tampoco. Dice, tienes paz para con Dios, gracias a lo que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, hizo por ti e hizo por mí. Wow, qué bueno que lo hizo, porque pues si fuera por mis méritos, pues la verdad nunca lo hubiera logrado, pero en los méritos de Jesucristo, entonces yo soy justo, justificado por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 5:2. Y luego, para que no te quede la menor duda, debido a tu fe, solamente a tu fe, a esa fe que se deposita en Jesucristo, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. O sea, no estabas equivocado cuando te creías indigno. No estabas equivocado cuando te sentías alejado de Dios o que Él no te escuchaba. La verdad es que esa era la realidad, pero en Cristo ahora Él te hace entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Fíjate, no es que entremos y salgamos. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ahora estamos en una condición de permanencia en la cual esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. O sea, si tú has creído en Jesucristo, si tú has reconocido tu condición de pecador, si tú has declarado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, en ese momento espiritualmente Él te ha puesto en ese lugar de privilegio donde participas confiada y alegremente de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es la gloria de Dios? Bueno, pues la gloria de Dios es su presencia, mi estimado hermano. Cuando hablamos de la gloria de Dios es su presencia. Y ahí te va una palabra que es la Shekinah. La Shekinah de Dios es su bendita presencia. Incluso se me viene a la mente cómo Dios visitaba al pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y vaga por el desierto, seguramente alguno sabe y el que no, pues ahora lo va a saber. Dios bajaba a la manera de una nube, ¿sí? En el día y se metía en el tabernáculo que es el precursor del templo, y ahí él moraba en esa nube, ¿no? Esa nube era su gloriosa presencia, era la Shekinah de Dios. Y de noche,
Él descendía como una columna de fuego, era su presencia. Entonces, imagínate que ahora tú ya nada más por creer en Cristo de forma espiritual, permaneces, mi estimado hermano, ahí en esa gloria, confiadamente y alegremente, participando de esa gloriosa presencia de Dios. O sea, no es que vayas a estar, sino que ya estás, y por eso tienes que tomar conciencia de que estando en esa presencia, puedes comunicarte con Dios por medio de la oración. Otro de los obstáculos que se tienen de frente a la oración es, bueno, pues retomando el ejemplo del rezo del Padre Nuestro, y hablo por mí, a lo mejor alguien se identifica con ello, pues para mí rezar 100 Padres Nuestros era una verdadera penitencia, ¿no? O sea, era de veras algo así como que ya insufrible, era alucinante y entonces cuando de repente, les digo que yo a muy temprana edad, ya no, mi familia no continuó en la religión tradicional, pero pues siempre conocíamos a alguien que no solamente participaba, sino había gente que incluso era muy adepto al tema católico, y yo me acuerdo de algunas familiares o personas que decían, es bueno, es que ya fui a confesarme y el sacerdote me pidió rezar 200 Aves Marías, no sé cuántos rezos. Yo decía, wow, no, eso sí está, pues está complicado, ¿no? Yo nada más de imaginarme ya estaba sufriéndolo, pues es una penitencia, efectivamente, y no se limitan a pensarlo, sino que lo dicen, sí, es una penitencia. Hay hasta unas palabras que acuerdo que decían penitente soy, algo así, y pues sí, efectivamente, cuando nosotros conocemos los rezos a manera de penitencia, pues es un dolor, es una carga, es un sacrificio, y a veces, no a veces, más bien, la mayor de las ocasiones, pues eso se nos viene a grabar en la mente y nos evita también desarrollar esa oración que la palabra de Dios, y para los que lo hemos experimentado, es un verdadero deleite, porque cuando nosotros concientizamos la presencia de Dios, esa nube, esa columna de fuego, esa Shekinah en la cual yo ya estoy colocado por medio de mi fe, cuando estoy de frente a mi Padre Celestial, al que cuida de mí, al que tiene un amor eterno por mi persona, al que tiene planes y proyectos para mi vida, dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien para tu vida y no para mal. Cuando concientizamos que estamos ahí de frente a Él, confiada y alegremente en el nombre de Jesucristo, bueno, pues eso ya es un deleite, mis hermanos. Entonces, orar es lo que yo anhelo de continuo en mi vida y dista mucho de esa penitencia de rezar 200, 300 veces lo mismo, que es como hacer planas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo oía de esas rezos interminables, se me venía a la mente esas listas que nos ponían en la primaria de hacer planas de debo de hacer la tarea, o debo así, o en el pizarrón, escribir lo que el profesor te decía, para ver si se te grababa, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, hablándole a Dios. En tu presencia, en tu Shekinah, en tu presencia, en tu gloria, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, esto no es teoría, es una verdad que está ahí esperando para que tú la puedas desarrollar como a plenitud. Es el gozo más profundo que puede haber en la vida del hombre. Así yo me atrevería a decirles, yo les comentaba, en algún momento tuve problemas
de adicciones, y yo les platicaba también en algún momento que el pecado es sabroso, los que se enganchan con las drogas, pues lo hacen porque pues hay satisfacción en ello. Pero yo te voy a decir algo, la presencia de Dios, entrar en la presencia, en su gloria y estar allí platicando con Él, no tiene comparación y bueno, valga marcando las diferencias, pero nada se le compara, no hay droga, no hay gozo, no hay júbilo, no hay alegría terrenal que se le compare con la presencia de Dios y estar ahí con el Creador del cielo y de la tierra, el Dios del universo, platicando y oyéndolo, ¿verdad? Es como oír su corazón que late y que en cada latido está diciendo que te ama. Por eso hay plenitud de gozo. Entonces, este es otro tema que también tenemos que renunciar a esas ideas erróneas del rezo y la oración. Bueno, y pues en ese mismo sentido el rezo, pues ya yo creo que a estas alturas ya nos queda claro. El rezo es como, miren, yo lo veo así, se los quiero trasladar, es como hablarle a esos tabiques que están viendo, es como hablarle a una pared, ¿no? Es estar ahí, repite y repite y repite, y bueno, pues ahí la pared impávida, la pared, pues sí, muy en su lugar, pero pues fuera de eso nada. Y la oración no, la oración es un diálogo, insisto, y eso ya lo habíamos visto desde la vez pasada de platicando con Dios. El diálogo se caracteriza por una ida y vuelta. Tú hablas y el receptor recibe, pero también él habla y ahora tú también recibes el mensaje y el mensaje va de ida y vuelta. Insisto, esto puede sonar loco de frente a los que no lo han hecho o los que no conocen la Biblia. Pero mira lo que dice el Salmo 34:4. Oré al Señor. Y luego ve lo que dice. Y Él me respondió. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda, ¿cómo estarán? Radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Nuevamente, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó otra vez y me salvó de todas mis dificultades. Fíjate este pasaje lo que nos está queriendo decir. En el rezo, otra vez en el rezo, pues yo hablo y hablo y hablo y repito y repito y repito y le adjudico a ese rezo un valor, le adjudico a ese rezo un poder y hasta rezo con más intensidad o con más repeticiones. Ok, pero en la oración, una de las características es que cuando tú oras al Señor, Él te responde, te libra de tus temores, ¿sí? Si en esa oración conectas con el Señor, estarás radiante de alegría por la confianza de saber que Él te escucha. No habrá vergüenza, ¿por qué? Porque Él te va a responder. Y si estás desesperado y oras, otra vez tienes que tener la certeza de que Él te va a escuchar y que te va a salvar de todas tus dificultades. ¿Vale? Bueno, una de las cosas en las cuales cometemos error cuando oramos, ahorita que lo hacemos a través de estos medios digitales, bueno, pues cada quien está en su casa, pero cuando hay tiempos de oración en las congregaciones, en los lugares donde nos reunimos, cuando apenas iniciamos, pues uno quiere ver, incluso oír, y si uno ve que otro está hasta llorando o está muy eufórico, pues uno hasta quisiera sentir lo que otros están oyendo, viendo y sintiendo, ¿no? Y es normal, mis hermanos, cuando uno inicia en esto. Me acuerdo de un primo que nos empezó a acompañar a la congregación y él me decía, pero es que yo los veo a ustedes alegres y los veo pues ahí muy entregados en la oración, en el júbilo. Y él decía, yo no siento nada, yo quisiera sentir como ustedes. Y le decíamos, no, a ver, espérame. Primero, no cometas ese error. Tú concéntrate en tu oración para con Dios. Abre tu Biblia, ve qué te dice a través de ella.
pero trata de desarrollar una oración personal. La oración para con Dios es personal. Esto es increíble porque puede haber 10 o 100 personas en un lugar, todas orando, y créeme que Dios en su poder, en su autoridad, te va a escuchar a ti como si estuvieras tú con él solo. O sea, tú no te preocupes por los demás, que Dios no tiene broncas con que haya 1000 personas orándole al mismo tiempo. De hecho, ese es uno de los atributos que marcan la persona de Dios, que Él puede estar escuchando a cada uno de nosotros de forma individualizada, personalizada y tener un diálogo con nosotros como si solamente existiéramos yo y Él, tú y Él. Así que cuando estés en grupo, ahí como están los changuitos, tú no veas, tú no escuches alrededor. Por eso cerramos los ojos. Les decía que la oración, en la oración, por eso cerramos los ojos, para no distraernos, para no meterle ruido a nuestra oración a través de lo que pasa alrededor. Y bueno, pues los oídos, pues no es que nos los cerremos físicamente, pero sí estamos llamados a concentrarnos y a no escuchar lo que está a nuestro alrededor y concentrarnos en la oración. Dios puede poner desde un sentimiento, una idea, o hablarte a través de su palabra cuando tú estés orando. Hay que entender que la oración es completamente personalizada, ¿sí? Él te escucha, si tú le clamas en el nombre de Jesús, Él te va a escuchar. Bueno, ya casi acabamos el tema, son las 5:16. Vamos a darle 4 minutos y continuamos. Si alguien quiere pararse, tomar agua, ir al baño, vamos a darle 4 minutos y continuamos, mis estimados hermanos. No se desconecten, nada más apago aquí el micrófono y el video y continuamos, ¿vale? 4 minutos.
Muy bien, mis estimados hermanos, pues vamos a continuar porque tenemos una dinámica en un ratito donde ustedes van a ponerse en comunicación con su Padre Celestial. Así que vamos ya a agilizar los puntos que nos quedan pendientes. Bueno, ¿están conmigo? Con que alguien me diga así, avanzamos. Sí, aquí andamos. Muy bien, pues vamos adelante entonces. La oración me acerca a Dios. Otra vez, ya lo habíamos hablado desde un principio, así como el celular hoy en día me acerca con infinidad de personas, pues la oración es ese dispositivo, por llamarlo de una forma, que me pone en contacto con mi Padre Celestial, con tu Padre, con tu papito que te ama y al cual te le puedes acercar confiadamente, ¿no? Fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Este pasaje a mí me gusta mucho, 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 toca mi corazón de una forma muy especial. Lo cito de continuo. Por cierto, los miércoles, bueno, todos los días tenemos una oración que se llama Despertar con Dios, donde a las 6 de la mañana hay una oración por YouTube y Facebook de la iglesia del Centro Cristiano Calacuaya, y yo participo los miércoles, y a mí me gusta mucho arrancar los miércoles con este pasaje. Yo les invito a todos que nos acerquemos confiadamente, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque allí, como lo dice este pasaje, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así como cuando ves a tu hijo, ahorita tengo un pequeñito de casi 2 años, ya les había platicado que efectuamos, o no sé si ya les platiqué, sí, ya les había platicado, cómo no, que efectuamos un proceso de adopción desde hace 2 años. Por cierto, déjenme platicarles que por fin este pasado lunes, mañana hace 8 días, ya nos dieron su acta, ya el pequeño está legalmente formalizado como nuestro hijo, con nuestros apellidos, con el nombre que le pusimos, se llama Luca. El nombre que tenía cuando nos lo dieron era Mateo, que significa regalo de Dios, y ahora él es Luca, que quiere decir el que resplandece luz. Entonces se me viene a la idea a colación de lo que estamos viendo, porque cuando más me necesita se acerca y me toma del pantalón y me busca, ¿no? Si tiene hambre me busca, si quiere un apapacho me busca, y pues ahí estoy yo para responderle. Y así también con Dios, cuando más lo necesitamos, podemos ir a Él con toda la confianza de que es nuestro Padre amoroso, que está ahí esperando a que nos acerquemos y que le abramos nuestro corazón, porque Él nos va a abrir el suyo. Es ese Padre que nos ama. Así que la oración también es el vehículo por medio del cual yo me acerco a su corazón, como este pequeño que vemos ahí en la imagen, y siempre por medio de la oración, y yo lo aseguro, porque así lo he vivido y así lo he aprendido, por medio de la oración te colocas en la misma postura del pequeñito este que estás viendo ahí, a la altura del corazón de Dios, y ahí oyes su palpitar y la forma en que Él te ama. A Él le gusta, le agrada que sus hijos le busquen por medio de la oración. Y bueno, vamos a seguirle. También la oración nos hace amigos de Dios. Fíjense, aquí en Éxodo 33:11 dice que dentro de la carpa de reunión, esa carpa de reunión era el tabernáculo en el desierto, que les dije que era el precursor del templo de Salomón, que bueno, ahora lo único que queda de ese templo es el muro de los lamentos, como se le conoce, ¿no? Que fue el templo de Salomón, luego fue destruido y se volvió a levantar. Pero bueno, dentro de esa carpa, que fue como el templo, el santuario rústico que se levantaba y que era
itinerante ahí en el desierto, era cuando hablaba Moisés con Dios, ¿no? Como dice ahí, como cuando alguien habla con un amigo. ¡Wow! Entonces después dice que mientras Moisés regresaba al campamento, donde estaban los demás, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Fíjate, ahí él se quedaba. Josué, también quien fue un personaje muy importante en el desarrollo del pueblo de Israel, pues él también estaba allí en la carpa, ¿no? Pero el que hablaba cara a cara, como con alguien que habla con un amigo, era Moisés. Y a ese nivel es que estamos llamados a tener comunión con Dios. No me preguntes todavía cómo, porque es algo que se desarrolla nuevamente, como lo que hablábamos al principio, a través de ejercitar. De repente, cuando menos te das cuenta, eso ya empieza a pasar, ¿no? Que ya empiezas a hablar con Dios de una forma cada vez más cercana, más clara, más vívida, más latente, más plena, pero tiene que ver con el desarrollarlo, porque estamos hablando de que Dios es espíritu. Acuérdate que Dios es espíritu, y si lo que tenemos atrofiado en nosotros es el espíritu, bueno, pues entonces, ¿cómo vas a poner en contacto tu espíritu atrofiado con el espíritu de Dios? Es a través de la restauración que Jesús va haciendo en ti, y a través del discipulado, que el espíritu se va haciendo fuerte, y el espíritu entonces empieza a conectar con el espíritu de Dios de una forma cada vez más sencilla, más fluida, más plena, más profunda. Yo lo único que te diría a estas alturas es que lo anheles y eventualmente lo vas a vivir. Vas a hablar con Dios como el que lo hace con un amigo. Y bueno, pues en esa oración en la cual tú ya conectas con Dios como con tu Padre, con esa cercanía, con esa confianza, como con un amigo, pues una de las características, cualidades que se te impregnan de esa gloriosa presencia es la paz. Pero no es esa paz humana, donde pues muchos hablan de paz, pero la paz de Dios tiene que ver con un sentir de confianza, de despreocupación en nosotros, aun cuando estemos atravesando la peor de las situaciones. ¿Sí? Dice el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Porque mira, acá en el mundo pudiéramos tener una aparente paz cuando por dentro estamos completamente angustiados, ¿no? Con Dios no es así. La paz de Dios se revela o se manifiesta en nosotros en un sentido de confianza en medio de la peor circunstancia. Fíjate, salió hasta un verso sin esfuerzo. La paz de Dios se manifiesta en nosotros con un sentimiento de confianza en medio de la peor circunstancia. Puedes estar atravesando el peor de los momentos, pero si estás conectando con Dios, su paz te hace sentir esa paz en medio de esa dificultad, de esa crisis. De hecho, el saludo de Jesucristo cuando llegaba con sus discípulos era mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom, shalom a todos, ¿no? Shalom quiere decir la paz. El mismo Jesús es el Dios de paz. Él es el Dios de paz. Entonces, en su presencia, en su gloriosa presencia, Él nos envuelve de su paz. Filipenses 4:6 lo dibuja de esta forma: no se preocupen por nada. Oye, Señor, pero no hay para la comida, pero estoy enfermo. Señor, pero mi marido esto, mi esposa lo otro, el trabajo aquello. Y mira cómo te responde el Espíritu Santo a través de la carta a los Filipenses: no te preocupes por nada, paz. En cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias a Él por lo que Él ha hecho. Fíjate, de esa forma experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender
Entonces ya hablamos de la paz de Dios, no la paz en la que hay, la paz hippie, ¿no? Queremos paz y no la guerra. No, no, no. Esta es la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. En medio de la peor de las circunstancias, Dios nos da de su paz. La paz de Dios cuidará de tu corazón y tu mente mientras vivas, ¿en dónde? En la presencia de Cristo Jesús. Es una paz que va más allá de todo entendimiento. ¿Por qué tienes paz y ves que se te está derrumbando la vida? Ah, pues porque estoy en Cristo. ¿Sí? La paz no está condicionada a las circunstancias, sino que las circunstancias se amoldan, se sujetan a esa paz de Dios cuando estás en Cristo. Cosa que no pasa para con todos, sino para los que están en Cristo. Y luego Isaías 26:3, el profeta inspirado le dice a Dios, fíjate lo que le dice a Dios, tú, oh Dios, tú Dios, guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Bueno, pues aquí ese pasaje, no me voy a ahondar mucho, pero fíjate cómo te va dando la receta. La perfecta paz de Dios te guarda siempre y cuando confías en Dios. O sea, primero confías en Dios y luego la perfecta paz de Dios viene a ti. No es al revés, ¿ves lo que te decía hace rato del Jordán? No es que porque las circunstancias estén en paz ahora confías en Dios. No, primero confías en Él y en esa confianza Él te guarda en su shalom, en esa perfecta paz de Dios. Y esa perfecta paz de Dios se manifiesta a todos los que concentran sus pensamientos en Dios. ¿Sabes qué significa concentrar en Dios tus pensamientos? La oración, mi hermano. La oración. Ahí está la oración delineada. Ahí está definida. La oración tiene que ver con concentrarte. ¿Ya viste cómo lo pone? O sea, no es estar ahí distraído en lo que hacen los demás, no, sino que tus pensamientos los concentras en Dios, así como cuando concentras tus pensamientos y tu atención en una persona muy importante, como cuando estás con tu jefe, cuando estás con alguien muy importante, no sé, tu marido, tu hijo, alguien, cuando tú pones esa mente concentrada y atenta a esa comunión con esa persona, bueno, cuando la pones con Dios, entonces la paz, esa paz perfecta, esa paz de Dios, cuida de ti, ¿sí? Y la vas a experimentar. Por eso Isaías 26:4 dice, confía siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. El Señor Dios es la roca eterna. Y luego fíjate cómo lo vuelve a decir ya ahora Isaías. Fíjate, primero Isaías da como la ley general, que Dios guarde en perfecta paz a todos los que en Él confían, a los que en esa oración se concentran en sus pensamientos en la persona de Dios. Luego te invita y te dice, confía siempre en el Señor porque Él es la roca eterna de la cual no te moverá nada, aunque tiemble la tierra, aunque se deshagan los montes, aunque pase la peor de las crisis, Dios es la roca eterna y si estás en Él no tropezarás, no caerás. Y luego ya se dirige al Señor y le dice, Señor, tú nos concederás, yo lo sé, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. Todo lo que hemos logrado, todo lo que lograré, todo lo que tengo, todo lo que anhelo, incluso lo que no tengo, lo que no he logrado, todo proviene de ti, Señor. Por eso yo puedo estar en realidad descansando en esa paz que tú, oh Dios, nos concedes. Y bueno, pues ya se liga a lo que estamos como punto final diciendo, pues en esa confianza, pues tú, Señor, suplirás todas mis necesidades. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, fíjate ya Él lo dice así con esa certeza, Él ya está en otro nivel, ya está declarando la certeza de su vida, que está anclada en esa roca, dice, bueno, este Dios
quien me cuida, suplirá todo lo que necesito, también lo que tú necesitas, porque de las gloriosas riquezas que Él tiene por medio de Jesucristo, de esas nos va a dar. En Cristo están las riquezas de la vida, y el que esté en Cristo comparte, se alimenta, vive de esas riquezas. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así que puedes confiar, puedes descansar en Él, puedes incluso agradecerle por lo que no ha pasado, pero que ahora sabes que va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Que Dios no te va a dejar. Yo no sé lo que estés viviendo, pero Él no te va a dejar. Si estás en Cristo, vas a estar anclado en esa verdad, en esa gloriosa presencia en la cual Dios va a cuidar de ti y que incluso tú ya puedes desde ahora estar agradeciendo. Yo no sé si la dificultad sea con tu marido, con tu hijo, con tu hija, con tus padres, en el trabajo. Tú puedes darle gracias a Dios desde hoy que Él no te va a dejar, que Él va a cuidar de ti y que en esas riquezas de gloria en Cristo Jesús, tú puedes tener la plena certeza de que nunca estarás desamparado. Pues ese es el tema, mis estimados hermanos. Gracias por su atención. Y ahora lo que sigue, estamos a muy buen tiempo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cada uno de ustedes ahí va a agarrar una hojita de papel y le va a escribir una oración a Dios. Es personal. Les voy a dar 10 minutos. Expláyate con todo lo que hemos platicado. No hagas la oración de viva voz, escríbela. Yo te invito a que le escribas. Dile lo que tú quieras, con esa certeza y esa confianza de que Él, cada palabra que vas escribiendo, Él la está escuchando e incluso Él ya está respondiendo. Si hay algo que quieres pedirle, ahí apúntale. Si hay algo que quieres agradecerle, ahí apúntale. Si hay algo que te preocupa, ahí apúntalo. Esto es algo personal. Son las 5:38. Vamos a darle a las 5:50, ¿vale? Dos amados hermanos, ¿ya terminaron todos o alguien necesita un par de minutos más? Ya, hermano. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues ahora necesito un valiente que quiera leernos su carta. ¿Habrá alguien? No es a fuerza, pero a lo mejor hay alguien que quiera compartirnos de su diálogo. Pues, ¿le puedo leer, hermano? Claro, pues sí, adelante. Querido papá, el día de hoy te quiero agradecer por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que me has dado. Han sido demasiadas cosas que tú has visto en mi corazón y por medio de ellas me has dado a conocer que estás ahí presente, que conoces mi corazón a profundidad, que conoces mis pensamientos. Y más allá te quiero agradecer por darme la oportunidad de verte, de sentirte, por darme la oportunidad de escucharte y de saber que no estoy, ya nunca más voy a estar solo. Gracias porque en ti puedo descansar, porque en ti puedo ver un nuevo horizonte, puedo ver una luz al final de este camino que sé que no es el más fácil, pero agarrado de ti, pues todo se da de una manera increíble. Te quiero pedir que tú me ayudes a entregarte mi corazón al 100%, que tú seas mi vida y como tú lo has dicho, que eres el primero y eres el último. Ayúdame a verte siempre como lo primero en mi vida y como lo último al cerrar mis ojos cuando vaya a dormir. En nombre de Cristo Jesús te quiero pedir también que me des fortaleza para poder sostenerme de tu palabra y de tu ley. Y en ti confío y dejo mi vida a ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, papá. Amén.
Amén. Ahí como que de una forma muy sutil ya también comentaste lo que Dios te está respondiendo. No sé si mis demás hermanos lo pudieron apreciar. Lo voy a decir. Ahí en esa misma oración tú estás comentando que Dios te dice que Él es el principio y Él es el fin. Y sí, bíblicamente así se presenta el Señor. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en ese entendido, fíjate cómo lo estás percibiendo. Dios dice, y no hay nada fuera de mí, ¿no? Y tú lo que le estás diciendo es que quieres vivir esa verdad en todos tus principios hasta el fin. Y bueno, pues ya esa oración que ahora escribiste, fíjate qué interesante, a veces la oración se va fluyendo más a través de escribirla. Y en ese escrito, que es una oración, ya vas teniendo un diálogo con tu Padre amado. Y pues qué bueno, te iba a pedir que al término de tu oración buscaras una Biblia y abrirías algún pasaje por medio del que Dios te hablara, pero no, ya viene ahí en tu misma oración y me da mucho gusto porque nos deja ver de qué forma uno se comunica con Dios en una primera etapa, porque pues Dios te va a sorprender, todavía vienen grandes cosas para tu vida de parte de Dios, y si tú de verdad, y lo estás haciendo, pones a Dios como tu principio y tu fin, no porque no lo sea, sino porque tú lo aceptas de forma voluntaria, entonces Él te va a sorprender. Muy bien, mi estimado Rubén, me da mucho, mucho gusto. ¿Alguien más que quiera leernos su carta? Insisto, no es forzoso, si no quieren, lo vamos a respetar, pero si alguien dice yo, pueden hacerlo con toda confianza. ¿No? Muy bien, no pasa nada. Vamos a terminar esta clase, pues orando. Dios sabe lo que pusiste ahí. Dios sabe lo que estás poniendo en tu carta. Yo te invitaría a que lo hagas de continuo. Si tienes dificultades, y esto no es nada especial que cuando empezamos no sepamos qué decirle, es más fácil hacerlo a través de un texto. Y Dios no tiene problemas en que tú le escribas tus pensamientos, que le escribas tu inquietud, tu anhelo. Yo te pediría que en ese escrito te acompañes de una Biblia. La ventaja de las Biblias es que, bueno, pues ahora hay formatos digitales, y que la hojees y que busques un pasaje que lo apropies y sientas por fe y con todo tu ser qué es lo que Dios te está a ti respondiendo. Yo te pediría que ese ejercicio lo estés haciendo al menos, pues la idea sería que diario, que te des un espacio después de tu día o antes de iniciar tu día, que pongas delante de Dios tus inquietudes, tus anhelos, tus deseos, y busques un pasaje. Incluso te recomendaría que te agarres los salmos o los proverbios, y ahí vas a encontrar algunos pasajes en los cuales Dios te va a hablar de forma directa. No que no lo hable en toda la Biblia, pero para iniciar valdría la pena usar salmos y proverbios, y que escribas, que hagas tu diario, y eventualmente pues ya no utilizarás el papel. La idea es que tú empieces a comunicarte con Él y que empieces a recibir de parte de Él el aliento, la fuerza, la fortaleza, la sanidad y la dirección que tu vida necesita, y no solamente lo veas por el momento de la oración, sino por lo que eso va a ir formando en tu destino eterno, en tu vida diaria. Tú vas a estar sembrando y eventualmente vas a cosechar, y eso no te lo aseguro yo, te lo asegura Dios. Él te lo firma. La palabra dice que aquel que le busca le va a encontrar, y aquel que le clame, Él le va a responder. Y lo que le pidas, Él te lo va a dar.
Dice Jesús que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, Él te lo va a responder. Y como le vas a pedir apegado a su voluntad, vas a ver la respuesta si es que no te cansas, si es que no desmayas en el camino. Así que te voy a pedir ahora que inclines tu rostro y yo voy a orar por ustedes. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de poder buscar tu rostro, de aprender que la oración es el vínculo perfecto, Señor, para entrar en comunión y comunicación contigo, mi Dios. Yo te doy gracias porque más allá de que la oración la entendamos como una idea, podemos vivir, experimentar la comunicación contigo, la comunión contigo de una forma tan cercana que lo anhelamos, Señor, de continuo. Padre, ayúdanos, Señor, que todo obstáculo, toda idea, todo prejuicio en términos de la oración sea quitado de la vida de mis hermanos, de la vida de los que están aquí presentes, Señor. Padre, quita toda idea errónea, quita toda idea equivocada de lo que es hablar contigo. Señor, ciertamente eso no conviene porque sabemos que la oración, como tú lo has revelado en tu palabra, es un deleite, es un gozo, es una alegría, es un refresco. Señor, es una relación vibrante que alienta nuestro corazón, ¿no? Nos deja ver que estamos vivos, Padre, y estamos vivos por tu gracia y tu misericordia que se ha renovado en nosotros un día más, y por eso queremos aprovechar ese momento para acercarnos a ti, Señor. Queremos oír tu corazón, queremos exponerte las inquietudes más profundas de nuestro corazón, y no porque tú no las conozcas, Señor, sino porque tú quieres que nosotros vayamos a ti y te abramos el corazón, así, mi Dios, y lo derramemos a tus pies como si nuestra alma fuera un frasco de perfume, Señor, y que al abrir nuestro corazón derramemos esa oración a tus pies como un olor fragante a ti, porque no solamente iremos a ti en petición, sino también en agradecimiento, y también te bendeciremos, y también, Señor, te daremos a ti toda la gloria, te alabaremos, te adoraremos, Señor, y entenderemos que hemos sido creados para alabarte, hemos sido creados para estar cerca de ti, Señor, en tu bendita presencia, en tu gloriosa presencia, en tu gloria, oh Dios, donde nosotros recobramos ánimos, fuerza, confianza, fortaleza, donde somos transformados, Señor, donde somos cambiados, donde todo pensamiento de angustia, de tristeza, de melancolía, de decepción, de venganza, de resentimiento queda fuera en el nombre poderoso de Jesús, donde podemos tener certeza y convicción de lo que viene, porque tú nos renuevas la esperanza, porque podemos incluso, Señor, en la peor de las circunstancias, depositarnos en tus brazos y ahí dormir, y ahí descansar, y ahí estar seguros, Señor. La palabra tuya tan hermosa nos dice que es mejor estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, y ahí queremos estar, mi Dios. Perdónanos, Padre, por todo ese tiempo que hemos estado siguiendo nuestros propios planes, nuestras propias ideas, peleando en nuestras propias fuerzas. Hoy queremos ir a ti, Señor. Enséñanos a orar como se le preguntó, se le pidió al Señor Jesucristo. Enséñanos a desarrollar esa comunión fluida, esa comunión cercana, esa comunión vibrante, mi Señor, que podamos entender, Padre Celestial, que somos escuchados, que tú nos respondes, que tú estás pendiente de nuestras oraciones, y como lo dice tu palabra, nos podemos acercar a ti confiadamente en el nombre de Jesús para solicitar el oportuno socorro y la misericordia de frente a toda
circunstancia. Yo bendigo a cada uno de los que están, mi Dios, recibiendo este mensaje de forma directa o incluso a través de las retransmisiones. Señor, yo declaro que ellos son entendidos, que ellos saben que son amados, que ellos saben que son especiales, que tú no los vas a dejar y no los vas a abandonar, que quieran estar allí, Señor, tomados de tu mano, y que en esa condición permanezcan y crezcan. Yo declaro que cada uno de los que están escuchando esto, mi Dios, son como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto es cuando cada uno de nosotros estemos contigo por siempre y para siempre, por la eternidad, donde mi Señor será un gozo y una plenitud, mi Dios, que hoy en día no podemos todavía alcanzar a comprender en su totalidad, pero que por medio de la oración nos vamos acercando poco a poco a esa condición, Señor. Ahí queremos estar, Padre. Ahí queremos habitar. Ahí queremos, Señor, estar por siempre. Yo te pido porque mis hermanos, Padre Celestial, puedan, amado mío, ser esforzados y que todas sus necesidades, mi Señor, tú les suplas. Y que ellos, mi Dios, puedan vivir en esa certeza y en esa confianza que viven aquellos que te buscan y claman a ti de continuo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados hermanos, pues nuevamente fue un gran gusto y gozo y bendición por podernos encontrar. Y si Dios lo permite, la próxima semana nos volvemos a ver, igual a las 4 de la tarde. Hasta entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en sus vidas y ponga en ustedes de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Les amamos en Cristo y hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien todos. Hasta luego, hermano Rodolfo. Gracias por todo. Bye.